Miramos entonces ahora todo lo que tiene que ver con el capítulo 5 de liderazgo y compromiso. Recuerden que estamos hablando de la norma ISO 9001 en su versión 2015 desde la perspectiva de un auditor de tercera parte, un auditor de certificación. Estamos haciendo énfasis en los requisitos y las evidencias que usted debería como auditor solicitar a los auditados cuando esté haciendo una auditoría de tercera parte. En el capítulo de liderazgo y compromiso, recuerden que este es uno de los principios bajo los cuales se estructura un sistema de gestión basado en ISO. Allí debemos pedir o tener evidencias del compromiso de la alta dirección con el desempeño, con el funcionamiento del sistema de gestión. Y tenemos que evidenciar cómo a través del líder de la alta dirección de la organización se hace la integración del sistema de gestión de la calidad con toda la plataforma estratégica del negocio. Disculpe. Y revisamos también cómo desde la alta dirección se está haciendo promoción a ese enfoque basado en procesos. Tratamos de evidenciar de que los procesos de la organización no estén trabajando como islas, sino que están trabajando de manera interrelacionada y que cada uno de los procesos tengamos una cultura de que una cultura alineada con que mis salidas del proceso del que yo actúo, pues se convierten en las entradas de un proceso siguiente dentro de la organización. Ese es el concepto de cliente interno, saber que cada uno de los procesos con sus resultados está afectando positivo o negativamente a otro proceso de la organización. El numeral 5.2, ¿cómo evidenciamos acá el tema del liderazgo y compromiso? Pues de la participación del gerente en las auditorías, la rendición de cuentas del gerente del sistema de gestión, la participación del gerente y la alta dirección en las revisiones por la dirección, el suministro de recursos para el sistema de gestión. En ocasiones podemos evidenciarlo con capacitaciones que el gerente da con referente a estos temas de sistemas de gestión, de procesos, de planeación estratégica y demás. En el numeral 5.2 del capítulo 5 que tiene que ver con liderazgo y compromiso, pues nos habla la norma de que hay que definir, las organizaciones deben definir una política de calidad. Entonces lo que hacemos allí es pedir dónde está documentada esa política de calidad. Y esa política de calidad, lo que hacemos nosotros como auditores es evaluarla. Evaluarla para verificar si cumple con estos requisitos. Requisito principal es verificar que esa política sea apropiada al propósito de la organización. Recuerden, al propósito de la organización y en particular al alcance que hemos definido. En muchas políticas no tienen en cuenta este alcance que ya hemos definido y hay que ser muy coherentes con el alcance que definimos y ello debe estar eh, explícitamente definido en la política. Es que sea apropiada al propósito de la organización y que la política proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. Vamos a ver más adelante que también la norma nos pide los objetivos de calidad. Y esos objetivos tienen que estar relacionados con la política, porque la política debe decir cuáles son los compromisos, aquí está, con los requisitos. Y compromisos importantes tienen que ver con los requisitos del cliente. Entonces, la política tiene que decir de manera explícita cuáles son los compromisos con el cliente. Por ejemplo, tiempos de entrega,
Por ejemplo, el servicio por venta, eh, etcétera, etcétera. Cada uno de los requisitos que yo le voy a entregar al cliente con mi producto, ellos deben estar definidos en la política de calidad. ¿Cierto? Hay políticas que dicen la compañía SYZ me comprometo con satisfacer los requisitos del cliente, pero no los especifica. La norma me dice que debe de especificar esos requisitos del cliente, porque a partir de esos de requisitos del cliente es que yo defino cuáles son los objetivos. Para cada uno de esos requisitos debe de haber al menos un objetivo, un indicador y una meta para evidenciar si estoy cumpliendo con esos requisitos. Entonces, la política de calidad es referente para definir esos objetivos. Esa política debe ser comunicada y entendida. Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? Solicitamos que nos enseñen registros de capacitación, listas de asistencia, de presentaciones, etcétera, etcétera, para evidenciar allí que esa política es comunicada y entendida. Hay varias maneras de verificarlo también. Muchas organizaciones lo que hacen es hacer evaluaciones de la capacitación, evaluaciones de la capacitación. Nos pedimos entonces que nos muestren esas evaluaciones de la capacitación en papel, en un formato o en forms, en el mecanismo que ellos lo tengan identificado. Además, esa política debe tener un compromiso, dice que y debe tener, incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión y debe estar disponible a las partes interesadas pertinentes. Recuerden esta denominación de pertinente, según corresponde. Entonces, en el capítulo 5.2, lo que revisamos es política de calidad. Pedimos que nos enseñen dónde está documentada, cómo la socializan. Pues algunas otras empresas la socializan, por ejemplo, las ponen como descansador de cada uno de los computadores, o los ponen en carteleras, o hacen capacitaciones. Entonces, el mecanismo, recuerden, lo define cada organización. Lo que nosotros verificamos es que sí esté comunicada, documentada, comunicada y que cumpla esa política con estos 3 o 4 requisitos. Primero, que sea un marco de referencia para los objetivos, o sea, que tenga, incluya cuáles son los requisitos y los compromisos con los cuales me voy a comprometer, valga la redundancia, con el cliente, que sea apropiada al propósito de la organización, que tenga dentro de ella un compromiso de mejora continua. Revisamos que tenga mínimo estos requisitos, que sea comunicada y entendida. Eso es lo que revisamos básicamente en política de calidad. Aquí en esta presentación les dejo esos 4 requisitos que debe tener la política. Apropiada al propósito, al contexto, al alcance de la organización, marco de referencia para los objetivos, compromiso con cumplir con los requisitos y compromiso de mejora continua. Vamos a hacer este taller. Primero, vamos a revisar este texto de esta política. Lo leen juiciosos, detenidamente. Evaluamos si esta política que les pongo como ejemplo cumple los requisitos establecidos en ISO 9001-2015 en su numeral de política de calidad. Y si hay algún incumplimiento, pues registramos los hallazgos. Ya ustedes en cursos anteriores creo que les han enseñado a redactar no conformidad. La política que les pongo como ejemplo dice, en Auditorías S.A., este es el nombre de la empresa, estamos comprometidos en ofrecer productos y servicios que cumplan con las expectativas de nuestros clientes. Nuestro propósito es brindar soluciones en el mercado. Creemos en la importancia de mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores y procuramos atender de manera oportuna cualquier necesidad que se presente. Contamos con un equipo humano comprometido que busca mejorar los procesos cuando identifican la necesidad de hacerlo. Nuestra intención es consolidarnos como una empresa reconocida por la calidad de lo que hacemos y por el trato responsable a quienes confiamos.
hacia quienes confiamos tanto. Entonces, vamos a hacer el taller, revisamos el texto, evalúan, comparan con referencia a los requisitos de ISO 9001, 2015 en su capítulo 5.2, política de calidad, y registramos los hallazgos de no conformidad que ustedes identifiquen. Recuerden que este taller igual lo deben de enviar al correo contáctenos@ict.com.co. Continuamos con el numeral 5.3 que tiene que ver con roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Cada una de estas denominaciones hace referencia a algo diferente. El rol, digámoslo, es como el cargo que se ejecuta o que se tiene dentro de la organización. Las responsabilidades es todas esas actividades que están bajo su cargo, y las autoridades tiene que ver con para qué tiene autoridad sin consulta o sin permiso, ¿sí? Dentro de la organización. Entonces, la norma nos indica que debemos tener documentado las responsabilidades y autoridades para esos roles. Para todos los roles de la organización, no. La norma nos indica que para los roles pertinentes, revisen la definición que les hablé en el inicio del curso de pertinente, que se asigne para los roles pertinentes. ¿Cuáles son esos roles pertinentes? Todos los que afecten o se vean afectados por el sistema de gestión de la calidad. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un rol en una empresa que fabrica productos de consumo masivo, y tengo un rol que es el rol de analista de contribución tributaria. Ese rol no se ve afectado por el sistema de gestión de la calidad, ni lo afecta. Entonces, ese rol no sería pertinente que le definamos las responsabilidades y autoridades. Recuerden que la norma me dice requisitos mínimos. Ya usted dentro de su organización, si quiere, si gusta, si lo desea, si así lo determina, puede asignarlos, puede asignar esas responsabilidades y autoridades para este rol que estamos analizando. Eso se convertiría ya no dentro del análisis clon, ni en un requisito del cliente, ni en un requisito legal, ni en un requisito normativo. Sería un requisito organizacional, autoimpuesto. Además de que debemos definir cuáles son esos roles, autoridades para los roles, pues estos se deben de comunicar y los debe entender toda la organización. Aquí lo que hacemos es básico, pedir, muchas organizaciones lo que hacen es tener un manual de funciones, manual de perfiles, manual de responsabilidades, todos les ponen un nombre diferente. Pero la idea es que en ese manual estén entonces los roles de la organización, las responsabilidades y las autoridades. Básicamente eso. Hasta aquí eso es lo que nos pide la norma. Roles y autoridades. Y para determinar cuáles son los roles de la organización, pues por lo general lo que pedimos es un organigrama. Que nos muestren el organigrama, nosotros como auditores escogemos de ese organigrama uno, dos o tres, dependiendo del método, el tipo de muestreo que nosotros hayamos identificado o definido para hacer nuestra auditoría. Definimos uno, dos o tres roles, lo identificamos y pedimos de esos roles que nos muestren el manual de funciones de ese rol. Allí en ese manual de funciones miramos, identificamos que si estén documentadas cuáles son sus responsabilidades y cuáles sus autoridades. Lo otro es, recuerden, aplicarle el 5PHBA. Ya está identificado, verificamos que sí se estén ejecutando, que sí se estén revisando y que sí se estén mejorando. Manual, dos documentos aquí básicos, dos evidencias. Manual de responsabilidades, autoridades, o manual de perfiles, o manual de competencias, y organigrama. Con eso podemos auditar este numeral 5.3 de liderazgo. Pasamos al capítulo 6, que tiene que ver con planificación. El capítulo 6 básicamente se divide en tres secciones.
Esas secciones son, primero, la identificación de riesgos y oportunidades. Allí se debe verificar, identificar y evaluar y el tratamiento sistemático de esos riesgos y oportunidades. Luego, o como otra parte importante de la planificación, está la definición de objetivos de calidad. Estos objetivos se deben auditar con coherencia con la política. Recuerden cuando vimos el numeral 5.2 de política de calidad que hablábamos que la política debe ser un referente para definir los objetivos de calidad. Por eso les hago énfasis aquí que esos objetivos deben auditar con coherencia con la política y estos objetivos deben de ser medibles y se debe hacer seguimiento. Recuerden que por definición un objetivo para que sea medible debe tener un indicador. Si tengo un objetivo, siempre tiene que haber un indicador, que es la manera como voy a medir el objetivo. Y ese objetivo se le debe hacer seguimiento. Igual a los objetivos, se les aplica, es un requisito normativo, se les aplica el ciclo PHA, que se identifique, que se ejecute, que se verifique y que se mejore. Y un tercer, digamos, una tercera sección, digamos, de este capítulo 6 que tiene que ver con planificación de cambios. Y allí lo que pretendemos es evaluar que se tenga una metodología para identificar, para gestionar las modificaciones al sistema de gestión de calidad. Entonces empezamos con el primer apartado que tiene que ver con riesgos y oportunidades. Recuerden, un riesgo es el efecto de la incertidumbre. Esos riesgos lo que pretenden es que con la identificación de esos riesgos y oportunidades se asegure que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. Recuerden, riesgos y oportunidades los defino con base en los objetivos, que son los que me miden los resultados. Los riesgos y oportunidades los mido con referente o los identifico con referente a los objetivos. Entonces, una metodología muy fácil de identificar riesgos es, yo defino el objetivo, llegar a hacer el curso, hacer completo el curso de auditor 9001. Ese es mi objetivo. Ahora, riesgos. ¿Qué me impide cumplir con ese objetivo? Que no tenga un computador con la suficiente capacidad para acceder a las reuniones virtuales que estamos haciendo. Ese es un riesgo. Y tomo las acciones para mitigarlo. ¿Sí? Pues, riesgo, una manera, un método muy fácil. Bueno, uno de los métodos para identificar esos riesgos que, reitero, son con relación a los objetivos, es preguntarte, ¿qué me puede impedir que yo cumpla con un objetivo? Cuando estoy haciendo esos análisis, también se me generan oportunidades. Bueno, como mi objetivo es hacer un curso de auditor para la empresa, hay una oportunidad, porque no ofrezco esos servicios yo a terceros. Puede ser una oportunidad. Segundo, eso nos va a permitir el identificar los riesgos y oportunidades, aumentar los efectos deseables, C, prevenir o reducir los efectos no deseables. Cuando identificamos riesgos y oportunidades, definimos acciones para aumentar esos efectos positivos o disminuir los efectos negativos. Y todo eso me ayuda a generar una mejora continua. Las acciones para abotar estos riesgos y oportunidades, esas acciones, mire, identifico el riesgo, defino qué acciones, defino qué acciones voy a generar en mi sistema de gestión, en mi organización, para maximizar las oportunidades o para mitigar los riesgos. Esas acciones que yo defina las debo integrar e implementar en los procesos del sistema de gestión. Y debo de evaluar si esas acciones fueron eficaces o no. Entonces, no es solamente identificar los riesgos, es identificar los riesgos y las oportunidades, definir acciones para esos riesgos o oportunidades, implementar esas acciones y evaluarlas. Aquí lo que les estoy diciendo es, hay que hacer el ciclo PHDA.
todos los requisitos de las normas se les aplica el 5THBA. La evaluación de los riesgos y las oportunidades nos ayudan a tomar decisiones en nuestra empresa. Decisiones que ojalá sean consecuentes con el desarrollo sostenible. La idea es que sean mayor las oportunidades que los riesgos. ¿Cómo verificamos este requisito 6.1 en las empresas? Por lo general, nos muestran una matriz de riesgos y oportunidades. En esa matriz de riesgos y oportunidades debería estar por proceso cuáles son los riesgos y las oportunidades identificadas al proceso, asociadas al objetivo del proceso. En esa matriz, por lo general, también nos presentan el plan de acción para cada riesgo y un seguimiento. Lo que hacemos es, primero, verificar que se identificaron y segundo, hacerle seguimiento a las acciones. Si en una acción dice, por ejemplo, que vamos a elaborar un plan de continuidad, pues entonces hacemos seguimiento. Muéstrenme, por favor, el plan de continuidad. ¿De acuerdo? Eso tiene con lo que tiene que ver con riesgos y oportunidades. Aquí reitero, los riesgos y oportunidades tienen que ver con los objetivos, que es el siguiente capítulo del numeral 6, objetivos de calidad. Recuerden que solo por el hecho de ser objetivos, de decir que son objetivos, pues deben de tener un indicador y una meta. Eso por teoría administrativa debe ser claro. Entonces esos objetivos deben de ser coherentes con la política de calidad, como ya los habíamos visto, ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes para los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente, ser objeto de seguimiento, los objetivos se deben de comunicar y se deben actualizar. Igual, sí, HBA. Una herramienta útil es el que se planteó desde por allá de los años 80 para evaluar sus objetivos y sus consecuentes metas e indicadores, es la metodología SMART. Que tengamos objetivos específicos, que no tengan ambigüedades, que sean fáciles de entender y elaborar, que sean medibles, o sea, que tengan un indicador fácil de cuantificar. Los objetivos por su mismo nombre son objetivos. No definamos objetivos subjetivos. Los objetivos deben de ser cuantificables. Deben de ser alcanzables, pues se debe definir una meta que propenda por el mejoramiento continuo, no ponerles una meta que sea inalcanzable. Eso va en contra de la cultura de la organización, va en detrimento de ella. La idea es mejoramiento continuo, poner metas alcanzables para una vez la alcancemos, digamos, continuemos con el siguiente peldaño de mejoramiento continuo. Sea relevante, no es definir objetivos por definirlos, es que nos aporten valor a la toma de decisiones de la organización y a medir si estamos teniendo verdaderamente una empresa de desarrollo sostenible y deben de ser medidos en el tiempo. Se le debe definir un plazo de medición razonable a cada uno. Aquí hay cosas con las cuales se encuentra uno en las auditorías porque la norma me dice que debe definir estas características en los objetivos, que sea coherente con la política, medibles y demás. Y le dicen a uno, venga, y es que la norma no me dice que debe tener una meta. Eh, y así entrar en el desconocimiento de la gente que implementa, diseña sistemas de gestión es muy difícil, porque un sistema de gestión hay que tener conocimiento de varios temas, dentro de ellos temas administrativos. Y en los temas de administración, pues tener conocimiento de qué es un objetivo y cómo se construye un objetivo. El hecho de que no lo diga aquí explícitamente en la norma no quiere decir que no se deba de hacer. Eso es como cuando tú defines una política sin tener el contexto de la organización y una planeación estratégica. Pues, aunque lo estés haciendo, no lo estás haciendo de la mejor manera. Entonces, en los objetivos de calidad, lo que pedimos es que nos muestren cuáles son los objetivos que han definido, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus metas, cuál es la frecuencia.
Y por lo general nos entregan una matriz de objetivos y nos entregan una ficha técnica por cada objetivo, donde está quién es el responsable de hacer la medición, la frecuencia de medición, los resultados de las mediciones y los análisis y decisiones tomadas una vez se haga la evaluación de cada uno de los objetivos. Entonces, si tenemos 10 objetivos, pues revisamos que estén las 10 fichas técnicas y que se hayan medido y tomado decisiones. Y revisamos que esos objetivos sí sean coherentes con la política de calidad. Allí tenemos y le damos cumplimiento al numeral 6.2 de objetivos de calidad. Aquí les dejo un ejemplo de una ficha técnica. Se llama ficha de establecimiento y seguimiento de objetivos, donde está el objetivo, quién es el responsable, el plazo, el plan de acción. Bueno, y es un ejemplo de ficha técnica. Dice, al planificar cómo lograr sus objetivos de calidad, la organización debe determinar qué se va a hacer, está en el numeral 621 de la norma, qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluará. Entonces revisamos que en la ficha técnica de cada objetivo mínimo están estas tres características. Entonces, ¿qué se va a hacer? Vamos a auditar esta ficha técnica. ¿Qué se va a hacer? Entonces reviso yo como auditor. ¿Dónde está y dice qué se va a hacer? Ah, bueno. Entonces aquí está el plan de acción, que es lo que se va a hacer para alcanzar el objetivo. ¿Qué recursos se requieren? Entonces miramos a ver dónde hay aquí recursos, plan de acción, recursos necesarios, aquí está, cumple, muy bien. Revisamos. ¿Quién será el responsable del objetivo? Responsable, aquí está el responsable, muy bien, cumple. Dice, ¿cuándo se finalizará? ¿Cuándo se deberá alcanzar el objetivo? Entonces, dice, plazo previsto de consecución, cumple. ¿Y cómo se evaluarán los resultados? Entonces, mire, aquí está, cómo se evaluará, qué indicador, forma de control, aquí está, cómo se evaluará, frecuencia de control, responsable de seguimiento. Aquí está el indicador, estado del indicador, fecha del control, fecha del seguimiento. Y aquí está el seguimiento, estado, causas y acción. Yo, por ejemplo, aquí veo que cumple con lo que me pide la norma, le doy cumplimiento. Pero yo podría decir como auditor, ah, qué bueno que le presentaran a uno una gráfica estadística del comportamiento en el tiempo del indicador. Ah, bueno, como eso que estoy pensando no está dentro de los requisitos, sino que esa acción la estoy tomando con base en mi experiencia, en mi criterio como auditor, se los dejo como una oportunidad de mejora. Sería adecuado que para cada uno de los indicadores de calidad establecidos se generaran gráficos estadísticos con líneas de tendencia que nos permita o que les permita visualizar el comportamiento del indicador en el tiempo o del objetivo en el tiempo. Y así identificar el ciclo de vida del objetivo y poder tomar decisiones anticipadas del comportamiento del mismo. ¿Sí? ¿Y ven? Revisé que cumpliera los requisitos, cumple, si ya cumple, ya no tengo cómo poner una no conformidad. Todo lo asociado como mejora, que son con base en mis criterios de auditor, te los dejo como una oportunidad de mejora. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Vamos entonces para el capítulo 6.3 y última sección de este numeral, capítulo 6, que tiene que ver con la planificación de cambios. Un sistema de gestión que está en continuo cambio, continuo mejoramiento. ¿Por qué? Porque hay variables, tanto internas como externas, que hacen que el sistema de gestión sea vivo, que evolucione en cada momento, que haya que adecuarlo en cada momento a las condiciones del contexto, a las condiciones internas de la organización, cambios, por ejemplo, de maquinaria, cambios, por ejemplo, de personal, de personal clave, cambios de junta directiva, cambios en la política de Estado en el país donde yo estoy, nuevas reglamentaciones. Todo eso hace que mi sistema de gestión esté en continuo cambio, en continuo adaptación a esas condiciones del contexto.
Por eso la norma me dice que tiene un capítulo donde me invita a que planifique esos cambios. El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales se debe planificar. Ojo, entonces aquí me deben demostrar cuáles son los cambios que se han hecho o cuáles son los cambios que se tienen planificados y cuáles son sus consecuencias potenciales. Esos cambios deben permitir la integridad del sistema de gestión de calidad, deben definírsele cuál es la disponibilidad de recursos y se debe asignar responsabilidades de autoridad. ¿Cuáles tipos de cambios hay? Ya les he dicho algunos en la gestión de una empresa o en un sistema de gestión de la calidad. Es todo lo que tiene que ver con cambios en procesos y recursos. Por ejemplo, un cambio de proveedor que puede generar un cambio en el sistema de gestión. O que yo decida tercerizar un proceso. Eso me genera cambios en el sistema de gestión. O cambios en la cultura de la organización. Un nuevo líder, un nuevo gerente llega con un nuevo modelo de dirección. Entonces me llevará a un cambio. O cambios en la estructura organizacional. Se crearon nuevos roles administrativos, por ejemplo, o una junta directiva nueva. Todos esos cambios los debo tener en cuenta y definir e identificar cuáles son sus posibles consecuencias, cómo voy a integrar esos cambios al sistema de gestión, cómo estoy identificando los recursos que son necesarios para implementar esos cambios y quiénes serán las personas responsables con sus autoridades para llevar a cabo esos cambios. Aquí básicamente lo que hacemos, lo que hacen las organizaciones, cuando les pedimos que nos demuestren que se han identificado los cambios y sus consecuencias, pues por lo general nos presentan un formato donde está todo el tema del cambio que están haciendo, o nos presentan, yo he visto algunos aplicativos de gestión del cambio, donde ayudan registrando los cambios y los van planeando. Cualquiera de los dos mecanismos es válido para la organización y para nosotros darle cumplimiento a ese reto. Muy bien, hasta aquí la primera sesión. Recuerden, por favor, que las preguntas que tengan con relación a estos primeros capítulos de la norma, recuerden que vamos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Todas esas preguntas que tengan, por favor, envíenlas a el correo contáctenos @icp.com. Escriban su pregunta, por favor. Nosotros con mucho gusto le damos respuesta por ese mismo medio a sus preguntas. También recuerden, por favor, que esos 3 talleres que planteamos en estas sesiones, pues deben de enviarse a ICT para que puedan tener acceso a la próxima sesión que vamos a subir a la nube. Los próximos pasos en la próxima sesión, en la segunda sección, pues allí miraremos entonces, vemos este mismo ejercicio, pero con los capítulos 7, que tienen que ver con apoyo, recurso, competencia y comunicaciones, el capítulo 8, todo lo que tiene que ver con la ejecución, prestación del servicio o elaboración o fabricación del producto o servicio que definimos en el alcance, que van a entrar dentro de los límites del sistema de gestión. Miraremos lo que tiene que ver con evaluación y desempeño y mejora continua. En esta próxima sesión, pues ya entramos dentro del ciclo PHBA, básicamente a las etapas de el hacer, verificar y actuar. Recuerden además que la auditoría efectiva requiere evidencia objetiva. No es lo que yo como auditor quiera ver, no es lo que a mí me parezca. Tiene que ser una comparación objetiva entre la evidencia y los requisitos CLON. Recuerde, los requisitos del cliente, los requisitos legales, los requisitos organizacionales y los requisitos normativos. Si no hay ningún incumplimiento que tenga relación con esos requisitos CLON, no hay posibilidades de que yo como auditor le registre a una organización en una no conformidad. Podría redactarle una oportunidad de mejora.
Pero si no tengo el referente incumplido en esos requisitos clon, no hay no conformidad. Además que esa evidencia objetiva no es solo documentación, sino que hay que evidenciar también en campo que lo que dice la documentación sí se esté ejecutando. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, espero verlos en la sección 2, que tiene que ver con estos 4 capítulos finales de la NOT. Espero haberles aportado a su competencia y conocimiento como auditores de certificación y tengan presente que ICRT es su aliado estratégico y que está siempre para ayudar. Dios los bendiga, cuídense mucho.